¿Qué tal? Bienvenido a esta sesión de la materia de emprendedores, en donde vamos a abordar el tema del mercadeo. Ya en una primera entrega hemos definido algunos conceptos que son conceptos básicos respecto a la investigación de mercados, pero en este momento vamos a adentrarnos ya dándole un enfoque desde el emprendedurismo a lo que tiene que ver con la mercadotecnia y el mercadeo, ¿no? Esto se va a ver reflejado en un plan de marketing. Tenemos que entender que el proceso de emprendimiento es un proceso complejo, ¿no? En México todavía no estamos muy identificados con el proceso como tal y pensamos que el emprendimiento es únicamente tener dinero para poder invertir en alguna empresa. Sin embargo, esto es totalmente equivocado. Tiene que ver más allá que únicamente con poner una empresa, tiene que ver con toda una planeación, pero también con una planeación que esté en función o fincada en una investigación previa respecto a lo que queremos de nuestra empresa y queremos conseguir en el mercado. Por lo tanto, el proceso de emprendimiento va, insisto, mucho más allá que únicamente una mera intención. Tenemos que entenderlo como un proceso de planeación, un proceso estratégico. Y entonces, retomando lo que habíamos visto en la clase anterior respecto a la investigación de mercados, en este momento vamos a ver cuál es la importancia de un plan mercadológico que nos permitirá dar la pauta respecto primero a los objetivos mercadológicos, segundo a las estrategias en función de dichos objetivos, hasta llegar al punto de determinar cuáles son este, um, um, cuáles son los costos que va a tener el proceso de mercadotecnia. Y cuando hablo de los costos, estamos hablando de cuál va a ser la cantidad de dinero que vamos a destinar, lo que llamamos entonces un presupuesto. Por lo tanto, es muy importante primero que al momento de emprender conozcamos cuáles son los elementos de mercadotecnia que tenemos que considerar para poder tener una empresa no solamente sólida, sino que logremos proyectarla hacia el futuro. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto más básico que vamos a encontrar en este momento, que es la mercadotecnia. La mercadotecnia habitualmente se confunde con ventas, es decir, hablamos de mercadotecnia y inmediatamente pensamos ventas. Aunque las ventas sí es una consecuencia de la mercadotecnia, no es correcto decir que mercadotecnia es igual que en ventas. La mercadotecnia la consideramos o se define como un proceso social, ¿no? Ahorita vamos a ver cuestiones más específicas, pero tenemos que entenderlo así, como un proceso social. La mercadotecnia, por lo tanto, la vamos a encontrar en la empresa como la forma en la que vamos a determinar el camino mediante el cual vamos a conseguir los objetivos organizacionales. Pero tenemos que verlo, insisto, desde su mera definición, como un proceso. Tenemos que entender que la mercadotecnia es un proceso. La mercadotecnia no la podemos catalogar así como o podemos determinar un proceso, perdón, un concepto aislado. Tenemos que entenderlo como un proceso, y es un proceso social que nos permite satisfacer deseos, satisfacer necesidades. Y entonces aquí cuando comúnmente me preguntan respecto a esto, ¿cómo satisfacer deseos? Resulta ser que nosotros tenemos necesidades, ¿no? El ser humano tiene una gama muy amplia respecto a las necesidades, y hay necesidades que son necesidades básicas y van aumentando. Esto también lo pueden ver o lo pueden notar en la pirámide de Maslow, en donde las necesidades van desde las más básicas hasta las más sofisticadas, que hablamos ya de la plenitud, ¿no? Del desarrollo humano, de la satisfacción. Y entonces, cuando hablamos de deseos, tiene que ver también con parte de las necesidades, pero no un deseo tiene que ver con necesidad básica. Entonces, ponemos o pongo yo en esta imagen lo que me parece a mí que es lo más representativo respecto a la mercadotecnia, hablando del consumo, ¿no? De los consumidores. Y es este estereotipo que tienen las mujeres de ser consumistas, ¿no? Por favor, no se me vayan a ofender, no lo hago con ningún afán de sonar machista o algo por el estilo, pero me parece que es un estereotipo sumamente marcado, ¿no? Y entonces tenemos los elementos que más están identificados con el consumo por parte de las mujeres, los zapatos. Entonces podemos ver una gama de zapatos ahí importante, en colores, tipos, etc.
Y entonces, ¿qué dice? Bueno, este proceso social tiene sus orígenes en el hombre primitivo, cuando éste todavía vivía en cavernas. Sí es cierto que era autosuficiente, pero poco a poco se fueron relacionando unos con otros, hasta que fueron creando pequeñas villas, pequeños aldeas, y donde se iniciaron las primeras formas de mercado. Ojo, el mercado como lo conocemos hoy en día va a aparecer muchísimo tiempo después, pero aquí ya podemos hablar de que empezamos a intercambiar, de alguna forma se comercializa. ¿Con qué? Con necesidades. El otro tiene lo que yo no tengo y entonces yo puedo tener algo que él no tiene. Y a partir de esta premisa podríamos hacer un intercambio entre ambos. Y entonces cuando nos encontramos, aquí por supuesto hay un ejemplo que es un ejemplo muy burdo, pero que nos dice qué es lo que podemos hablar. Por un lado yo tengo algo que tú necesitas y entonces estoy dispuesto a intercambiarlo contigo para que los dos podamos estar satisfechos en nuestra necesidad. Por supuesto, las necesidades de aquel tiempo eran mucho más básicas de lo que hoy en día tenemos, ¿no? Pero entonces, a pesar de que no existía el concepto de especialización, es decir, no había alguien que se especializara en algo en particular, los hombres se concentraban en producir lo que mejor podían hacer. Por eso, algunos se dedicaban a la cosecha, ¿no? A la siembra de las tierras, algunos otros podían criar ganado, otros elaboraban herramientas de manera que intercambiaban productos al final de estas producciones. Entonces, mientras unos tenían probablemente alimentos, los otros tenían pieles, o algunas otras herramientas, y al final del día o al final del proceso pues se trataba de intercambiar estos elementos para que todos tuvieran satisfacción en sus necesidades. Y entonces aquí hay una pequeña caricatura cuando nos habla de en qué consistía el intercambio, ¿no? Cuando uno que tenía una cosa o quería una cosa que no tenía él o que no tenía el otro, entonces proponían un intercambio, ¿no? Una caricatura en donde alguien tiene un collar y el otro tiene un animal. Y entonces vamos a cambiar el collar por el jabalí, ¿no? Yo cambiar el collar por jabalí. Es muy burdo, sí, pero así. ¿Y por qué me refiero que es burdo? Porque por supuesto para algunos no se podría comparar el cambiar un collar con el cambiar un jabalí. Y justamente por este tipo de intercambios que parecieran injustos o que no son equilibrados, va a irse transformando el intercambio, el comercio, para que se logre equilibrar. Pero va a ser hasta la revolución industrial cuando el panorama comience justamente a cambiar. Vamos a entender que desde 1800 hasta el 1920, las empresas en Europa y en Estados Unidos ya mostraban una clara orientación a la producción. Es decir, solamente se producía lo que se necesitaba, pero ya existían empresas en las cuales se especializaban en producir algo en particular. Entonces decíamos, los intercambios eran como intercambios muy, ya no voy a llamarlos injustos, pero sí muy disparejos, no equilibrados. Y entonces con el paso del tiempo, la gente se va haciendo especialista en hacer algo. ¿Por qué? Porque surgen algunas actividades como son la fabricación artesanal de ciertos productos, y entonces esta forma de producir se va a ir heredando con el paso del tiempo y se van a hacer especialistas. Entonces va a llegar un momento en el que alguien habrá aprendido de generación en generación, es decir, va a ir heredando el oficio y entonces se va a ser especialista. Cuando llega la revolución industrial, entonces todo lo que se hacía de manera artesanal comienza a ser relegado, porque recuerden que la revolución industrial justamente es cuando explota la industria, cuando se da la automatización, ¿no? Lo que en ese momento se podía automatizar. Y entonces, cuando hablamos que las empresas americanas o norteamericanas, hablando de Estados Unidos, y europeas tenían una clara orientación a la producción, quiere decir que se dedicaban a producir. Y esto fue porque lo que se producía se consumía casi de manera inmediata. Y entonces era la manufactura la que determinaba las características de los productos, es decir, no tiene que ver únicamente con, más bien, no únicamente, no tiene nada que ver con la necesidad de la gente, sino que el que determinaba cómo era el producto era el productor, no el que
compraba o el que adquiría, como es hoy en día. Aquella persona que dice que los productos tienen los precios o se determinan a partir del que produce o del que vende está equivocado. El que pone el precio y el que dice cómo se tienen que ser los productos es el consumidor, no el que produce. Por lo tanto, no era necesario comercializar para vender, porque si decíamos que todo lo que se producía se consumía de manera inmediata, entonces no era necesario comercializar, sino que únicamente se sacaba a la venta y era consumido de manera inmediata. Por lo tanto, el consumidor entendemos que no tenía tiempo, ni siquiera se daba el lujo de poder seleccionar la forma, el color. Tomaba lo que le pusieron enfrente, porque era para satisfacer necesidades básicas. Entendemos entonces, o debemos entender, que la demanda superaba la oferta. Es decir, existía la creencia de que los consumidores preferían productos que estaban disponibles y que eran costeables. Es decir, que no querían algo que no fuera, como hoy en día. La escasez hace que los precios suban. En aquel tiempo no les importaba. Lo que les importaba en realidad era que, o lo que les daba consumir, eran productos que estuvieran disponibles, que fueran casi de manera inmediata. Yo tengo ahorita esa necesidad y entonces yo adquiero esto que es de manera inmediata que lo puedo adquirir. Por lo tanto, la gerencia, si la podemos llamar así, debería de concentrarse en mejorar la eficiencia de la producción y de la distribución. No en la forma del producto, cómo mejorarlo, nada, no. Tenían que mejorar la eficiencia al momento de producir para que fuera mucho más rápido y por supuesto en distribuirlo, que fuera mucho más rápido. Recuerde que con la revolución industrial también la forma en la que se distribuyen los productos va a cambiar enormemente, porque estamos hablando que con la revolución industrial, la aparición del ferrocarril va a hacer que lo que yo vendía o lo que en ese momento se vendía en una región en particular, gracias al ferrocarril se pudiera trasladar. Y entonces empiezan a abrir mercados diferentes. Y entonces ahora sí empezamos a entender el proceso de la comercialización. Pero va a ser a partir del año 1920, donde la capacidad de compra se va a reducir al mínimo. Se van a crear y se van a desarrollar productos que luego se van a tratar de introducir al mercado. Muchos de esos productos no tuvieron éxito, es decir, se trató de mejorar tantos productos, de hacer algo tan sofisticado que no todos lograron llegar al mercado. Muchos se tuvieron que quedar en el proceso, no tuvieron éxito, no fueron vendidos, pero muchos otros sí tuvieron un gran éxito, aunque muchos de ellos también fueron éxitos, por supuesto que momentáneos. Y entonces, a partir de esto, es que surge el concepto de producto como lo conocemos hoy en día. En este concepto se plantea que los consumidores prefieren los productos que ofrecen, primero, la mejor calidad, el mejor desempeño y por supuesto características que estén o sean adecuadas a las necesidades de cada consumidor. Y que entonces la organización pueda dedicar su energía a mejorar continuamente sus productos. Y ahora sí, la especialización en todo su esplendor. Porque antes únicamente producía por producir, porque yo sabía que se vendía, pero a partir de que el producto toma estas características o de que empieza a tomar esta forma, entonces el que produce tiene que mejorar su producto, tiene que meterle características que la gente esté pidiendo, tiene que mejorar la calidad del producto y por supuesto el desempeño que va a tener para el consumidor. Es ahí cuando encontramos entonces las nuevas formas de comercialización. Es ahí cuando entonces decíamos la organización dedica toda su energía en la mejora de los productos. Hoy en día hay 1000 productos, nosotros conocemos, ahí tienen una imagen respecto a lo que estoy hablando, porque ya existe algo que también va a aparecer con lo largo del tiempo que se llama competencia. Hoy el mismo producto puede ser vendido por 2, 3, 4, 5, 10 marcas sin importar y entonces el consumidor ahora sí se da el lujo de poder decidir en función de muchas cosas, el color, la calidad, la cantidad, el empaque, muchas otras cuestiones que no solamente es el consumo por sí mismo, pero que le va a traer satisfacción en ciertas necesidades. Entonces aquí una representación en estas imágenes muy clara de lo que les estoy comentando. Bueno, los procesos de comercialización entonces fueron analizados por las universidades americanas. Harvard, por supuesto, el número 1. Al día de hoy, si nosotros queremos entender el proceso de comercialización, hablando en el mundo capitalista, por supuesto, Harvard sigue siendo la referencia más puntual. Es aquí entonces donde se ha ido desarrollando toda una serie de teorías para asegurar el éxito de cualquier actividad comercial.
Hoy en día nosotros encontramos diferentes autores y diferentes teorías respecto a lo que es la comercialización y por supuesto al marketing, la administración, etcétera. Pero hoy ya dedicamos gran parte del tiempo en mejorar estos procesos sociales que nos permiten, o este proceso social que nos permite la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, de ciertas sociedades de consumo, etcétera, etcétera. Va a ser antes del año 1950 cuando se da un nuevo concepto para las ventas. En este nuevo concepto se considera que los consumidores nunca comprarán una cantidad suficiente de los productos si ésta no realiza una labor de ventas o de promoción a gran escala. A mí me gusta poner un ejemplo, permítanme ponerlo también. No a todos les gusta, pero vamos a poner el caso de una persona, no importa si es hombre o mujer, una persona que se siente sola porque no tiene una pareja, ya pasaron muchos años así, etc. Y entonces ante esta situación lo que alguien le propone es mejorar su condición. ¿Y cómo a qué se refiere mejorar su condición? Arreglarse un poco, cambiar de look, comprar ropa, etcétera, ¿no? Y una vez que esta persona se convence de hacerlo, cambia de look, se pinta el cabello, se compra un tratamiento facial, se compra ropa nueva, etcétera, 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 se encuentra ya dispuesta y lista para que lleguen las oportunidades para poder tener pareja. Pero suele ser que no quiere salir de su casa. Y entonces alguien le dice, pero ¿cómo quieres que te vean? Le dice, no, pues que vengan a mí, pero ¿cómo van a saberlo? Este ejemplo, aunque burdo, me parece a mí que nos trae a la mente lo que pasa con un producto. No importa lo que la organización haga, lo que la empresa haga, lo que el departamento mercadológico emprenda para mejorar las condiciones de un producto, no valen de nada si la empresa, la organización, no realiza una labor importante de ventas o de promoción y de promoción a gran escala. Se tiene que dar a conocer el producto. Y es lo mismo que decíamos en el ejemplo. Ya que estás listo, sal a la calle, que te vean, presúmelo. Y entonces, a partir de mediados del siglo pasado, vamos a entender la promoción. Vamos a ver en realidad lo que es promocionar un producto, los esfuerzos que hace una compañía o una marca por colocar en la mente del consumidor un producto determinado. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo? Está al revés, muchachos. Por supuesto, la Coca-Cola. La Coca-Cola es el producto estrella, el producto que nos pone el ejemplo de cómo se da el proceso de comercialización y por supuesto el proceso de marketing a nivel global. Al día de hoy, Coca-Cola sigue siendo el puntero a nivel mundial en campañas de marketing, campañas publicitarias y por supuesto de promoción. El concepto que dio origen al mercadeo o al marketing se da en 1950 en Harvard, en Theodore Levitt, que fue el de orientar los productos al grupo de compradores. Hablando de esto, se llama mercado meta, el famoso target, que los iba a consumir o usar. Junto con ello, se dirigen los esfuerzos de promoción de las masas, el mass marketing, por medio de los medios masivos que comienzan a aparecer en ese momento. Ya existía el cine, el radio y la televisión que ya venía empujando de una manera muy importante. Entonces tenemos que entender, como decía hace un momento, que a mediados del siglo es cuando va a aparecer la nueva forma de comercializar, las nuevas teorías, y con eso empiezan a aparecer los conceptos que le van a dar forma a lo que conocemos hoy en día como marketing. Entre ellos vamos a determinar qué es el mercado y por supuesto vamos a darle forma a las estrategias que van a permitirnos a nosotros como empresa llegar al mercado. Es así como va a surgir el concepto de marketing, que dice que el logro de las metas de la organización va a depender siempre de determinar las necesidades y deseos de los mercados meta, y de esta manera proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que la de los competidores. Cada vez que yo tengo a una empresa que busca asesoría en cuestiones de mercadotecnia, lo que les menciono es que tenemos que buscar la forma de que creemos necesidades a la gente. Ojo, dije crear necesidades a la gente. Y así es. Cuando entendemos el marketing, tenemos que entender que el marketing nos va a llevar a lograr las metas establecidas por la empresa. Y las metas se traducen no solamente en el posicionamiento de mercado, sino que tiene que ver con las ventas. No sirve de nada que yo sea, como marca, el número uno en la mente de la gente si no me consumen. Voy a poner un ejemplo muy sencillo.
Vamos a hablar con el paso de las clases de esto. Pero Marlboro, creo yo que todo el mundo conoce Marlboro. Hace aproximadamente 15, 20 años, no, yo creo que 15 años, Marlboro empezó a tener realmente una competencia dura en manos de Camel. Esto quiere decir que cuando Marlboro estaba en su apogeo, en la plenitud, no había una marca que le pudiera hacer frente a ellos. Y entonces hace 15 años, cuando empieza a existir esta proliferación de marcas, empieza a tener, si no problemas, pero sí ya algo que le hiciera un contrapeso a sus esfuerzos de marketing. Aunado a eso, a las leyes ya que salían a lo largo y ancho del planeta, en diferentes países, de acotar la intervención de este tipo de productos en la televisión. Hoy en día está prohibido anunciar cigarros en televisión, por ejemplo. En radio no recuerdo si la legislación ya lo contempla, pero en televisión sí, porque además es de una manera tácita. Entonces, lo que hizo esa promoción constante es que nosotros tuviéramos la marca en la mente. Marlboro llegó a ser la marca número 1 en la mente del consumidor, no en México, a nivel mundial. Pero de repente cuando surge las marcas alternas, hablando de Camil específicamente, a mí me tocó estar en un estudio de mercado, aquí en Puebla, en donde medían el éxito que estaba teniendo Camel en los jóvenes, en cierto sector de la población. Y entonces cuando nosotros llegamos y les preguntábamos, preguntas, primero preguntas filtro, llegábamos a la primera pregunta que nos daba noción de cómo estaba la situación en el mercado, preguntábamos, dinos o dime 5 marcas de cigarros. Y entonces las 5 marcas de cigarro empezaban en la número 1, empezaban Marlboro. Seguimos preguntando y Marlboro seguía saliendo a relucir en algunas de las preguntas, pero preguntábamos, ¿cuál es la marca de cigarros que tú prefieres? Y decían, Camel. Y entonces esto se entiende. ¿Por qué? Porque Marlboro, a pesar de estar en la mente del consumidor de una manera tan férrea, tan afianzada, a pesar de eso había gente que prefería consumir otra marca de cigarros. Y entonces ahí es donde venía la preocupación de Marlboro. Lo que necesitaban hacer era incrementar las ventas y no estar únicamente permanecer en el mercado. Tiene también una lógica, lo platicaremos después cuál es la lógica de estar en el número 1. Pero entonces, la organización lo que tiene que hacer es cumplir sus metas organizacionales en función de las ventas, etcétera. Pero también esto tiene que ser con un esfuerzo constante para que su producto satisfaga las necesidades específicas de un mercado determinado. Por eso, al hacer estas cuestiones de estudios de mercado, lo que nosotros detectamos son necesidades totalmente focalizadas para un grupo de mercado en específico. Y entonces la organización lo que hace es transformar su producto para que tenga todas las especificaciones que ese mercado en particular necesita, si es que lo quiero cautivar, ¿no? Que sea un mercado cautivo para mí. Por eso repito, el marketing, como el concepto que lo conocemos hoy, dice que el logro de las metas de organización depende de determinar las necesidades y deseos de los mercados meta y poder así proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que la de los competidores. Hoy en día, casi todo o casi en todos los segmentos hay competencia. Es así como en el nuevo siglo, hablando del siglo presente, el siglo XXI, el concepto de marketing se ha dividido ya en otras teorías como, por supuesto, el mix marketing, el marketing social, el marketing global, comunicación de marketing integrado, el merchandising. Ya hay un abanico de posibilidades respecto a la mercadotecnia que nos permite tomar decisiones o poner o emprender estrategias determinadas para poder llegar a nuestros objetivos, tal como marcan los teóricos o los expertos en el área, ¿no? Bueno, en función de todo esto, tenemos que entender que la mercadotecnia, vista como esta disciplina que nos va a marcar las pautas para poder conseguir los objetivos organizacionales, se va a ver reflejada entonces en un documento que llamamos plan de marketing o plan de mercadotecnia. Y este plan o este documento va a plasmar los objetivos mercadológicos, las estrategias mercadológicas o las estrategias por cada objetivo que determinemos
y es lo que va a marcar las acciones o lo que va a tener las acciones mediante las cuales vamos a conseguir dichos objetivos. Tenemos que entender entonces que el plan de marketing se va a desarrollar como la principal herramienta para el desarrollo de las estrategias de la empresa, es decir, esta este va a ser la guía mediante la que nos vamos a basar o la que vamos a basar las acciones de la compañía para el año siguiente en función del año calendario me refiero, y que va a contener todas y cada una de las estrategias en función de los objetivos marcados, así como la conceptualización de la propia estrategia. Por supuesto que todo esto se va a ver reflejado en acciones, ¿no? La parte del documento, es decir, el plan de marketing, me determina el objetivo, me determina la estrategia como la parte operativa, pero también me va a determinar la operación en sí. Es decir, el objetivo es lo que quiero conseguir, la estrategia es la forma en la que lo voy a conseguir y las acciones son justamente todas aquellas actividades con las cuales yo voy a lograr mis objetivos. Es decir, va a ser la parte operativa del plan. Tenemos entonces, haciendo un resumen de mínimos, es decir, qué es lo mínimo que requerimos conocer en los conceptos. Bueno, pues podríamos decir entonces que la base de un plan de marketing tiene una serie de cuestiones o de conceptos, de elementos imprescindibles para que tenga éxito justamente nuestro plan. Primero, el análisis. El análisis es por concepto, por definición, decimos que es la descomposición del todo en sus partes. El análisis entonces tiene que ver con el hecho de que podamos fragmentar el todo para poder visualizarlo de manera independiente y ver cuáles son o cómo se complementa este todo o estas partes para hacer un todo. El análisis, hablamos del análisis de todo y de todos, es decir, partimos de la investigación y terminando con el análisis para realizar una minuciosa disección de aquellos elementos que van a afectar la estrategia de las empresas, ¿no? Es decir, lo que yo hago en el análisis es tratar de poner en la mesa de la investigación cada uno de los elementos que van a afectar a mi entorno, que van a afectar a mi empresa y que pueden representar cosas positivas, pero por supuesto también cosas negativas. Desde los elementos externos, es decir, como la situación del mercado, la situación social, como elementos internos, como la situación propia de la empresa. Los análisis, o más bien el análisis del que estamos hablando entonces, tiene que concentrar estos dos elementos. Por un lado, las cuestiones que se encuentran fuera de mí, que no me pertenecen y por supuesto no controlo, pero también aquellas cosas que yo controlo y que me pertenecen, aquello que está en mi control. Se ponen en valor los resultados para poder obtener una herramienta de toma de decisiones. Y los datos lo que van a hacer es servirnos como soporte de las acciones que vamos a realizar. Y esta, en la cuestión del análisis, esto es lo más importante. La investigación y el análisis lo que va a proporcionarnos es de información. Cada vez que me preguntan a mí para qué es una investigación de mercados, ¿no? O sea, el objetivo me parece que es muy claro, que es obtener información, pero me dicen, ¿por qué la importancia si puede ser a través de únicamente un análisis del entorno, etcétera? Tiene que ver con el hecho de que la información que vamos a obtener es información que me va a permitir tomar decisiones. Cuando a mí me preguntan el análisis qué nos da, el análisis nos da exactamente lo mismo, nos da información. En la información que obtengamos, se dice ahí que la información es poder. Y cuando me refiero a que es poder, no nos referimos a que nos va a poner una capa y nos va a permitir volar, sino que el poder hace referencia a que nos va a poner en un lugar privilegiado, en un lugar donde vamos a poder tomar decisiones, las mejores decisiones posibles. Por lo tanto, cuando hacemos un análisis tenemos que estar muy claros que vamos a obtener información que nos permita tomar en consideración todos los elementos para después poder determinar cuáles son las acciones que vamos a realizar para la consecución de los objetivos organizacionales y los objetivos mercadológicos, por supuesto. En el segundo lugar encontramos, bueno, primero dijimos análisis, en el segundo lugar encontramos el planteamiento de los objetivos. Y cuando hablamos de objetivos, decíamos que los objetivos son el qué, es decir, a cuál es la meta que quiero conseguir, cuál es el lugar al que quiero llegar. El planteamiento de los objetivos tiene que ver entonces con el hecho de decir, a partir de donde estoy, si es en el emprendimiento, es decir, de no tener nada,
Es, voy a emprender, pero además, ¿cuál es el lugar al que quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero obtener con el emprendimiento? Los objetivos dentro del plan de marketing son la base que argumenta las estrategias. Yo lo pongo de la siguiente manera. Vamos a verlo así. En el emprendimiento, bueno, la primera parte del emprendimiento es, decía yo, la planeación, lo que llamamos planeación estratégica. La planeación estratégica es lo que va a poner las bases filosóficas, ¿no? Los documentos básicos en los cuales se va a basar nuestra empresa. Y por supuesto los elementos de planeación, es decir, nos va a determinar el proceso administrativo en el cual vamos a decir qué es lo que quiero conseguir, los objetivos organizacionales, pero también me va a decir cuáles son la misión, la visión, los objetivos, los valores, la filosofía, la cultura, para pasar después a la organización y la organización nos dice qué hace qué o quién hace qué. En esta parte del emprendimiento, insisto, sentamos las bases. Una vez que yo tengo la planeación estratégica, paso al segundo lugar o a la segunda etapa, que tiene que ver entonces con hacer mi plan de marketing, porque eso es la parte operativa, lo que me va a permitir conseguir mis objetivos organizacionales. Cuando hablo entonces de los objetivos de mercadotecnia, es la parte operativa, y entonces quiero que lo vean así, por favor. Tengo en la planeación los objetivos organizacionales. Después en el plan de mercadotecnia tengo los objetivos mercadológicos, pero que están alineados, ¿no? Están en función de estos primeros. Y en tercer lugar, a estos objetivos de mercadotecnia tiene que haber una contraparte que son, o lo que llamamos las estrategias. Es la parte operativa. El objetivo me dice el qué y la estrategia me dice el cómo. Bueno, hablando, regreso al material. Son la base que argumenta las estrategias, es decir, la estrategia está basado en un objetivo y merece la pena definirlos, los objetivos, de manera detallada y muy razonada. Los objetivos deben ser específicos porque basados en ellos estarán las estrategias y los planes que vamos a llevar a cabo. El objetivo tiene tres características que yo siempre les hago saber a todos. El objetivo tiene que ser, en primer lugar, tiene que ser claro, es decir, tiene que ser entendible. En segundo, tiene que ser medible y en tercer lugar, tiene que ser alcanzable. Que sea medible quiere decir que una vez que terminemos el proceso tenemos que medir si se logró o no se logró. El objetivo tiene que ser medible en cuestión, cuestión, por supuesto, cuantitativa, a eso se refiere, que sea cuantificable. Es decir, si yo digo que la intención es mejorar o elevar las ventas, pues puedo medir elevar las ventas. Pero si digo que quiero ser una empresa bonita, pues eso no es medible, ¿no? Los estándares subjetivos, como por ejemplo la belleza, no se miden cuantitativamente, perdón. Entonces son que ser muy claros. Y que sean alcanzables, es decir, que estén dentro de los parámetros alcanzables. Yo quiero establecer una sucursal en la luna, bueno, es inalcanzable, ¿no? Es decir, ni siquiera es posible, es muy poco probable. Entonces, los objetivos, insisto, tienen que estar en este. Y en tercer lugar va la segmentación. Ya hablamos de la investigación de mercados y el mercado se tiene que ver como una globalidad. Cuando hablamos nosotros de un mercado, bueno, sí, de un mercado, estamos hablando de un ente que es muy grande. Pero el mercado tiene características diferentes y tiene pequeños entornos que tienen características distintas a la globalidad. Es decir, tenemos un mercado global, pero que ese mercado tiene pequeñas esferas que tienen características comunes en esas pequeñas esferas. La segmentación de mercado es que nosotros apartemos de ese mercado global un pequeño círculo o una pequeña esfera de las que estoy marcando que tengan características en común ellos, pero que las compartan para que entonces nos profesionalicemos o nos orientemos únicamente a esa segmentación de mercado. La segmentación, dicho de otra manera, es que se debe tener muy claro quién o quiénes son los actuales o los potenciales clientes, usuarios, buyers, objetivos de nuestra empresa. Es decir, a dónde voy a orientar o hacia quién voy a orientar mis esfuerzos de mercadotecnia. Eso es a lo que se refiere a la segmentación. El nicho de mercado al que yo voy a atacar. En la medida en que seamos capaces entonces de segmentar, es decir, de dividir al mercado, de delimitarlo con la mayor precisión posible, pues la efectividad de las acciones que vamos a plantear va a ser muchísimo más, ¿no? Tenemos que estar entonces muy conscientes de que la forma en la que logremos segmentar preciso y más detalladamente posible
va a ser también proporcional al éxito que vamos a obtener en nuestras acciones. En cuarto lugar, tenemos la adaptación y la flexibilidad, ¿no? Y eso tiene que ver con todas las acciones que tenemos que realizar, aquellos objetivos que hemos segmentado antes. Cuidado, por favor. La adaptación tiene que ver con el hecho de que nosotros tendríamos que ser capaces de poder, cada uno de los objetivos y de las estrategias, se puedan adaptar a las condiciones, que sean flexibles. Eh, Tiene que ver también con la forma en la que evaluemos y con la que controlemos, porque muchas veces es un error común el hecho de que busquemos o que seamos tan rígidos al momento de evaluar que no permitamos justamente esta flexibilidad y entonces no logramos adaptar ni los objetivos ni las estrategias. Tenemos que ser un poquito más flexibles y presentarnos ante la posibilidad de la adaptación. Bueno, hoy en día todos tenemos acceso a todo, ya sea en el mundo físico o en el mundo virtual. Se ha revolucionado tanto el mercado que hoy en día no es necesario que tengamos precisamente las cosas físicas o acceso a los productos a través de los centros de consumo como antes eran, sino que hoy también entramos al terreno de la virtualidad. Y es fundamental entonces para que logremos conseguir el éxito que las acciones que llevemos a cabo sean personalizadas en la mayor medida posible, es decir, que cada uno de nuestros esfuerzos y nuestras acciones lleven una carga de personalización para el usuario, para el consumidor, porque eso nos va a acercar, por supuesto, mucho más a los objetivos y nos va a permitir establecer medidas correctoras, es decir, poder tener medidas de control en breve espacio de tiempo si es que necesitamos hacer algún tipo de cambio, adecuación o detener el camino. Por supuesto, esto nos va a proporcionar otro de los factores más importantes, que es la diferenciación sobre nuestra competencia. La diferenciación está contenida como una estrategia, así se entiende, estrategia de diferenciación. Sin embargo, la diferenciación tendría que ser, perdón, concebida como una característica per se. Es decir, tendríamos que estar nosotros conscientes de que tendríamos que hacer diferente nuestra empresa o nuestro producto para poder o para que él pueda sobresalir del mercado y que ese sea uno de los aspectos más determinantes al momento del consumo. Insisto, todo esto que hemos visto nos va a proporcionar la diferenciación sobre nuestra competencia. La planificación, ¿qué tiene que ver con la planificación? Bueno, pues para poder llevar a cabo la correcta implementación de las campañas y de las acciones que hemos ya dicho anteriormente, tenemos que tener un proceso de planificación correcto, ¿no? Y por supuesto esto nos va a permitir tener el tiempo y el margen de reacción si es necesario. Es decir, si nosotros nos encontramos con algún problema en el camino, el hecho de haber planeado de manera correcta nos va a permitir tener el tiempo y sobre todo tener un margen para poder reaccionar ante las incontingencias que nos vamos, perdón, las contingencias que nos vamos presentando. Disculpen, fue una confusión en los conceptos, contingencias. Bueno, entonces tenemos que entender que es fundamental que partiendo del análisis vamos a llegar justamente a las acciones concretas y que se van a adaptar al objetivo fundamental, no importa sea cual sea. Es decir, que el análisis nos va a situar en el momento en el que estamos, vamos a determinar a partir de ese análisis las estrategias y las acciones que vamos a seguir, pero estas también van a ser adaptadas justamente al objetivo que estamos persiguiendo en nuestro plan de marketing y por supuesto al plan organizacional. No importa de qué características sea, no importa el alcance, todo el análisis de la situación nos tiene que llevar al hecho de que podríamos nosotros adaptar todas nuestras estrategias, nuestros esfuerzos, las acciones a la consecución de dicho objetivo. ¿Cuáles son los elementos claves que debe de incluir un plan de marketing? Vamos entonces. ¿Cuáles son las partes esenciales o las partes de mayor importancia? Y hay que tener en cuenta que todas las partes deben estar relacionadas para tener la mayor efectividad posible. Es decir, que cada una de las partes de los elementos que conforman el plan de mercadotecnia tienen que estar eslabonadas, tienen que tener una relación. Si el objetivo es crear una empresa, hablando del emprendimiento como lo estamos diciendo, entonces es imprescindible que se definan cuáles van a ser las decisiones en cada uno de los puntos que hemos hablado. Será entonces las claves para el éxito de tu propio negocio. Decía yo al inicio que el emprendimiento de repente se toma como si fuera muy sencillo,
¿no? Se toma muy a la ligera, pero en realidad el emprendimiento es un proceso un poco sofisticado y tiene que ver con el hecho, insisto, de que nosotros en las condiciones, hablo de la cultura empresarial mexicana, no estamos acostumbrados o no estamos habituados a hacer el emprendimiento de forma, no quiero decir correcta, pero sí de lo como debería de ser, ¿no? Como dicen por lo menos los teóricos y los estándares. Sino que simplemente tengo una lana para invertir, pongo un negocio y con eso es suficiente, cuando en realidad tendríamos que estar muy claros de que el emprendimiento es un proceso, primero, de determinar, puede ser por ambas vías, que tengo un producto que quiero sacar al mercado, tengo una empresa que quiero instituirla, o por otro lado, primero investigar cuáles son las necesidades del mercado y a partir de eso determinar qué es lo que yo quiero hacer. Pero la parte medular se encuentra en la planeación y la planeación tiene que ver entonces con el planteamiento de objetivos. Repito, si el objetivo entonces es crear una empresa, todos los pasos que estamos viendo son indispensables en el tema de la planeación porque van a ser la clave del éxito. Número uno, entonces decíamos el objetivo. Cualquier plan de marketing pretende aumentar al máximo las utilidades de la empresa. Y esto es una condición propia de la empresa, es inherente. Si ustedes se encuentran con algún empresario o alguna empresa que les dice que ellos no tienen como objetivo crear utilidades, los están engañando, ¿no? No, es que yo lo que pretendo es ayudar a la gente o dar un producto que les permita a las familias, pero entonces no quieres utilidades, no, entonces no eres una empresa. Si hay un proceso de comercialización, ¿no? Y este proceso te lleva a generar utilidades, entonces es una empresa. Pero si queremos disfrazarlo con bien social, con esta responsabilidad, etcétera, pues creo yo que iríamos por un camino equivocado. Siempre el objetivo de la empresa, que es inherente a ella, y después el objetivo en el marketing, está orientado a poder obtener utilidades. ¿Qué significa eso para tu empresa? Bueno, hay que describir entonces el objetivo con la mayor cantidad de detalles posibles. Es decir, los objetivos empresariales que queremos conseguir deben ser los más realistas posibles para poder llegar a conseguirlos. Entonces, repito otra vez. Recuerden, yo marco que los objetivos tienen tres características importantes: ser claro, ser medible y ser alcanzable. Por lo tanto, lo que decíamos, tienen que ser los más realistas posibles. El cliente objetivo. Segundo, ¿quiénes son? Ya tengo lo que quiero conseguir, pero el segundo es determinar el cliente objetivo, el famosísimo target. ¿Cuál es el blanco? ¿Quiénes son? Hay que buscar las características que sean comunes, que se puedan identificar dentro del mercado para poder entonces delimitar el mercado. Decíamos que esto le llamamos segmentar el mercado. ¿Cuáles son los probables consumidores? Bueno, tengo que preguntarme, ¿son empresas o personas? ¿Pertenecen a algún cierto grado de edad, geográfico o de ingreso en la estructura de la población? ¿Cómo compran el tipo de productos o servicios que ofrecen? ¿Con qué frecuencia los compran? ¿Qué características buscan? Y esto tiene que ver con la investigación de mercados, que ya vimos previamente. Por favor, hay que ser precisos al momento de determinar cuál es nuestro mercado objetivo. Hay que cuidar no abarcar demasiado. Bien dice el dicho que el que mucho abarca poco aprieta, y esto por supuesto pasa en el marketing. Mientras más queremos abarcar en temas del mercado, menos vamos a poder hacerlo. No todas las personas son clientes meta, tenemos que entenderlo. Por más que queramos abarcar el mercado, no todos se pertenecen al segmento que queremos abarcar. Hay que realizar una segmentación precisa del mercado para poder llegar a definir cuál es el sector de que más nos interesa. Repito, tenemos una población total y la segmentación tiene que ver con buscar nichos, es decir, grupo de personas que tengan características en común que nos permita especializar nuestro producto, nuestra empresa, y que los esfuerzos vayan focados a ellos. Tercero, los beneficios del producto o servicio, que en realidad no se pone en venta un producto ni se pone en venta un servicio. Lo que ponemos en venta son beneficios. Nosotros tenemos que entender entonces que las necesidades y los deseos en el mercado, retomando lo que decíamos al principio, está en función no solamente de lo que queremos cubrir en necesidad primaria. Es decir, un teléfono celular, en teoría, lo utilizamos para poder hacer llamadas telefónicas. Sin embargo, hoy en día el teléfono celular abarca muchas otras condiciones que únicamente hacer llamadas telefónicas. Por lo tanto, nosotros no estamos vendiendo únicamente un producto, o sea, estamos dando un beneficio, porque con el teléfono viene una cámara, viene el hecho de que puedas mandar correos electrónicos, que puedas editar videos, que hay un sinfín de cosas hoy en día que te ofrece un teléfono celular. Por lo tanto, tenemos que entender que un producto o un servicio no solamente es lo que vemos tangiblemente, o el servicio, aunque sea intangible, lo que vemos, sino que nosotros estamos dando un beneficio. La gente
y esto es algo muy importante, por favor. El precio lo impone la empresa. Sin embargo, el que pone los precios es el que consume. ¿A qué me refiero con esto? El que consume es el que dice cuánto está dispuesto a pagar por un producto, por un bien o por un servicio. Por lo tanto, tenemos que considerar que lo que le estamos ofreciendo al mercado tenga los beneficios suficientes para ellos, para que estén dispuestos a pagar, por supuesto, una cantidad mayor de dinero. Hay que describirlos, debemos pensar en términos de las características distintivas del producto y servicio, porque hay que pensar en lo que lo distingue de la competencia, es decir, hay que saber precisar cuáles son las características del producto. Esto también se denomina ventaja competitiva o proposición de venta única. Lo que llamamos ventaja competitiva entonces es lo que nos hace diferente. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo sobre mi competencia? Podría entonces tratarse del diseño del producto, por ejemplo, el conocimiento del mercado, hablo de la ventaja competitiva, una nueva tecnología, un servicio especial, un talento singular u alguna otra cosa que nos permite estar por delante de la competencia. El posicionamiento, y esto es algo también que es muy común, pero que a lo mejor no lo vemos representado o reflejado en el mercado. El posicionamiento tiene que ver con la posición que tiene nuestro producto, nuestro servicio, nuestra empresa en el mercado. Es decir, es la forma en la que identificamos o la que identifica el público a nuestro producto. La forma en que deseamos que el mercado y los competidores vean a nuestro producto o nuestro servicio. El posicionamiento de marca tiene el posicionamiento tiene la máxima representación en la posición que tiene el producto o la marca o la empresa en la mente del consumidor. Hay un ejemplo que van a escuchar que lo pongo mucho, pero es el ejemplo de los cigarros. Por ejemplo, cuando ustedes le preguntan a alguien que no fuma o a alguien hasta que fume, aunque fume una marca X, si le preguntan marcas de cigarros, muy probablemente les nombren en la número uno Marlboro. Hoy ha bajado un poco porque ya Marlboro no tiene la ventaja, o no la ventaja, la distinción que hacía los comerciales de Marlboro. Pero antes la gente que le preguntaba si conocía marcas, en un altísimo porcentaje te hablaba de Marlboro. Bueno, esto tiene que ver con el posicionamiento, ¿no? Debemos basar el posicionamiento de mercado en los beneficios que ofrece nuestro producto o servicio, en quiénes son los clientes y por supuesto en la manera en que están posicionados los competidores. Es decir, tengo que evaluar en función del competidor dónde estoy ubicado. Hay que desarrollar una declaración de posicionamiento muy bien focalizada y precisa. Es decir, no seamos ambiguos, no provoquemos confusión. Esto tiene que ver estrechamente con la misión de la empresa. ¿Qué es la misión de la empresa? Esto ya también lo vieron en administración. La misión de la empresa es la razón de ser de la empresa. La misión de la empresa, hasta semánticamente, me refiero en la redacción de ella, empezamos con el verbo ser, hasta en eso nos damos cuenta que la misión va a determinar los pasos a seguir, los esfuerzos hacia dónde van orientados. Entonces, para desarrollar la declaración del posicionamiento, que tiene que ser, insisto, muy precisa, tenemos que ligarlo, relacionarlo estrechamente con la misión de la empresa. ¿Qué es lo que queremos ser, ¿no? De nuestra empresa? ¿Cuál es su razón de existencia? Las tácticas del marketing, que hablamos de las acciones, hay que describirlas de manera muy específica y qué pretendemos utilizar, ¿no? Estas tácticas que pretendemos utilizar para poder llegar, por supuesto, a nuestro target, a nuestro público objetivo, como que la publicidad, las relaciones públicas o las promociones de ventas. Estas son las armas de la estrategia de marketing. Otra vez, objetivo, el objetivo tiene una estrategia que está alineado y la estrategia tiene una acción o una táctica. Así va. Entonces, el objetivo me dice el qué, la estrategia me dice el cómo y la táctica es cuando se ejecuta. Hay que asegurarnos entonces que se refuercen el posicionamiento y los beneficios de nuestra marca, de nuestra empresa o nuestro producto. No es necesario siempre que especifiquemos en el plan de marketing la forma en la que pensamos utilizar la herramienta, ¿no? Hay que recordar que el plan de marketing solamente es la pauta, es decir, lo que marca el camino. Por lo tanto, no es necesario que nos perdamos en detalles, ¿no? No es necesario que nos perdamos en el infinito de las particularidades. El plan de marketing lo que nos va a dar es la pauta, nos va a marcar el camino, pero únicamente eso.
Las tácticas entonces deben estar coordinadas con el plan de comunicación que se va a realizar posteriormente. El plan de comunicación es donde nosotros vamos a determinar los medios de comunicación, las formas de comunicación y entre otras cosas la imagen corporativa. Y la imagen tiene que ver con lo que yo quiero proyectar como empresa, lo que yo quiero proyectar como marca dentro del desarrollo de mi producto. Y que va a tratar de hacer llegar al público la estrategia general que va a estar plasmada, por supuesto, a través del marketing. Todo esto, todo lo que hemos hablado, va orientado entonces a lo que tiene que ver con la imagen de la empresa, con la imagen de nuestra marca. Todo construye. Hoy en día ustedes se pueden dar cuenta que consumimos, háganlo de manera racional, es decir, hagan un análisis de cómo consumen y podrán darse cuenta que mucha parte de lo que consumimos o en gran medida lo que consumimos está determinado por la imagen del producto, la imagen de la marca que compramos. Así funcionamos como consumidores. Y llegamos a el último de los conceptos que vamos a ver que tiene que ver con el presupuesto del marketing. El presupuesto es aquel esfuerzo financiero que vamos a destinar hacia las estrategias y las acciones del marketing. Hay que analizar brevemente cuánto dinero pretendemos invertir, por supuesto, en el marketing y cómo, bueno, lo podemos ver en función del porcentaje de las ventas brutas o lo podemos hacer por una cantidad ya orientada, ¿no? Es decir, yo puedo determinar que a partir de lo que yo vendo anualmente, voy a determinar qué porcentaje de esas ventas voy a destinar al marketing, o puedo hacer, o por otro lado, puedo hacer un presupuesto ya establecido sin importar lo que venda. Se puede desglosar el presupuesto por mes, por trimestre o por año. Esto ya también depende de cada empresa, de las necesidades o de los alcances. La cifra que se elija dependerá en gran medida del tipo de empresa y de las metas que quiera conseguir, por supuesto. Esta cifra, dependiendo de la empresa y de los objetivos que quiera alcanzar, puede oscilar entre el 5 y el 50% e incluso hay empresas que han destinado hasta más. Insisto, depende del tipo de empresa y de las metas, porque también tiene que ver con la situación en la que se encuentra la empresa. Si son empresas consolidadas en las que están introduciendo nuevas formas al mercado, o están empezando apenas en el mercado, están haciendo lanzamientos o relanzamientos, esto también depende la cantidad o el porcentaje que vamos nosotros a destinar para cuestiones de marketing. Si la empresa depende en gran medida del mercadeo, que es justamente lo que estamos hablando, es decir, a la comercialización, por ejemplo, si vende productos a través de correo directo y publicidad de respuesta directa, pues entonces es probable que se asigne un monto mayor que una empresa que forme su clientela a través únicamente del establecimiento de redes y de marketing relacional. Hablando de esto último, lo que conocemos, por ejemplo, como venta de catálogo. ¿A qué se refiere? Si nosotros destinamos entonces perdón, si nosotros nos dedicamos a hacer ventas en función de tener establecimientos colocados estratégicamente, de hacerlo, como dice acá, a través de correo directo, de publicidad de respuesta directa, es decir, insisto, tener un punto de venta establecido, pues entonces vamos a dedicarlo, tendremos que dedicarle una parte o un monto mayor que a empresas que se dediquen, por ejemplo, a establecimiento de redes. Pónganse a pensar en esto, y esto es la explicación que te dan la gente que se dedica al mercadeo en red. ¿Por qué es tan barato un producto en un mercado en red? Bueno, porque no invierten justamente en el tema de mercadotecnia. Hablando, por ejemplo, de una industria que estaba muy, bueno, hoy en día está muy lastimada, pero que antes era una industria que daba muchísimo dinero, en la industria de la música. ¿Por qué es tan caro un disco compacto? ¿Ustedes saben cuánto cuesta sacar un disco compacto más o menos? Bueno, pues un disco compacto en costo puede costar hasta 6, 7 pesos. No, no, no. Depende de la producción, etcétera. Vayan, elévense mucho, a lo mejor 30 pesos hablando en serie, ¿no? ¿Por qué es tan caro entonces un disco compacto? Porque hay que meterle toda una estrategia de ventas, todo lo que se llama mercadotecnia. Comerciales, fotografía, publicidades, campañas, etcétera. Y eso encarece el costo y lo hace, por supuesto, muchísimo más caro. No estamos hablando de cómo cobra un artista, ¿no? Que tiene que ver con regalías, sino que estamos hablando de cuánto cuesta en la producción. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, que hoy en día ya es muy poco probable que la gente compre a través de discos, porque ya hacen plataformas digitales, funciona muy similar a lo que es la red, ¿no? Al final de cuentas, por eso está en la red.
¿Por qué? Porque tú puedes tener acceso a una sola canción de un disco y no hace falta que compres todos. A lo mejor en la suma de comprarte 15 canciones que cuestan aproximadamente 10, 15 pesos cada canción, en la suma vas a pagar lo mismo que pagarías obteniendo un disco compacto, pero funciona el mercadeo, funciona de manera diferente. Por eso hablamos que en función de estas estrategias también es la cantidad de dinero que se destina para elementos de marketing. Una vez entonces que se identifican todos los elementos que van a componer el plan, necesitamos preparar la presentación del plan de marketing, que esto es ya la forma operativa, porque tendremos además que tener en cuenta al público objetivo, a quién nos vamos a dirigir para poder presentar el documento, para poder exponerlo o si va a ser en alguna otra vía. Si estamos hablando de emprendimiento, entonces va a ser para nosotros, pero también el emprendimiento tiene que ver con, por ejemplo, si ustedes están buscando que un crédito, ¿no? La solvencia económica, lo primero que les van a pedir es lo que llamamos un business plan, ¿no? El plan de negocios. Y en el plan de negocios viene, por supuesto, el plan de marketing. Entonces tenemos que ser muy precisos, una vez que ya tenemos todos los elementos, de poder plasmarlos en un documento que sea totalmente entendible y que nos permita llegar, por supuesto, a lo que queremos, que es, primero, establecer nuestro negocio, emprender, y por supuesto que en el desarrollo de él podamos obtener o podamos lograr los objetivos de organización. Y por último, el primer paso obligatorio de todo plan de marketing es el análisis de la situación de la empresa. En este caso, hablando de emprendedores, como ustedes no tienen una situación primaria de la empresa, el análisis tiene que ser en función de lo que tienen en el emprendimiento. Entonces, voy a subir un apartado para que hagamos una tarea que tiene que ver con un análisis a partir de una matriz FODA. En la siguiente clase voy a explicar qué es una matriz FODA, etcétera, pero por favor les pido que estén atentos para que a partir de eso puedan desarrollar la tarea de la manera correcta. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en el tema que vimos el día de hoy. Por favor, hay que estar pendientes de lo que suceda en el aula, donde además de subir, por supuesto, las clases, hay que subir, subo materiales de apoyo, lecturas y lo que estoy diciendo que hay que desarrollar como análisis FODA. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase.